Bona tarda a tothom. Què tal, com esteu? Bé, avui fem una cosa que es diu aula oberta, que és l'oportunitat de fer que una classe esdevingui una classe amb més gent, és a dir, no només les persones que els tocaria anar a classe, sinó que hi hagi molta més gent. I això normalment ho fem quan ve un convidat especial, com és el cas d'avui, que, com sabeu, les professores Pilar Suárez i Cristina i la professora Cristina doncs us han portat un professor, un convidat d'excepció, que també és professor, també ha fet professor en altres universitats, que és el periodista que tots coneixeu, que ja suposo que us heu llegit el llibre, no? Sí o no? El director. Doncs això, el convidat d'avui és el David Jiménez, és un periodista que no només per aquest pas al Mundo com a director va ser important, sinó que ha sigut un periodista que ha recorregut i ha cobert molts dels conflictes internacionals dels últims 20 i pocs anys i que avui us farà una classe d'aquelles que crec que valen la pena seguir, perquè són aquelles classes que intentem portar-vos a la universitat, que no només són des de la perspectiva teòrica, sinó que també moltes vegades hi ha l'experiència personal de cadascú de les persones que venen, que us aporten molt més que simplement la teoria, els llibres o les possibilitats, diríem, de conèixer coses per boca d'altres. Ens agrada a nosaltres portar també convidats, com professors tindreu, professores, que fan queixalades de realitat, reality bites, és a dir, que estan als mitjans de comunicació i que a partir d'aquesta experiència que ells tenen us poden explicar com s'exerceix el periodisme. Un periodisme que segurament a molts de vosaltres, que esteu a primer, la gran majoria, us deuen haver dit que és un ofici que no té futur, que és un ofici que està acabat, que la intel·ligència artificial acabarà amb el periodisme, que segurament alguns dels amics vostres o els mateixos familiars, quan veu triar la carrera, us ho van dir, us ho heu pensat bé? Que sí? Doncs estem aquí per dir-vos que tot el contrari, que tothom que vulgui ser periodista, si posa actitud, segur que el David us ho explicarà millor que jo, si posa actitud i posa passió, sereu grans periodistes i sereu persones que us necessitarem, perquè avui més que mai el periodisme exerceix un paper fonamental. En un món en què la desinformació és constant, la idea de que hi hagi persones que contrasten la informació, que busquen més d'una font per explicar allò que altres han pujat en un reel o en un tuit, doncs és cada vegada més fonamental. Podeu venir cap aquí al davant, que veig que aneu arribant gent, i aquí al davant hi ha cadires buides. Per tant, jo no m'extenc més, només dir-vos... Veniu. Només dir-vos que aquesta aula oberta és una oportunitat, insisteixo, per conèixer de primera mà l'experiència d'una persona que ha estat cobrint sobre el terreny molts conflictes internacionals, algunes guerres, i després que ha estat a tot el contrari, és a dir, en els despatxos dels que forma part un director de diari, com és el cas del David Jiménez, que va estar durant uns anys, i ara ho explicarà, de director del Mundo, del diari El Mundo, i que ho va escriure en un llibre que, com us heu llegit, ja sabeu de què va, i poca cosa més. Donar les gràcies novament a les dues professores, la Cristina Perales i la Pilar Suárez, per haver portat el David, i a tota la gent de secretaria per haver fet possible que el David avui sigui aquí. Gràcies i quan vulgueu. Gràcies, Carles. Gràcies a tots i totes per ser avui aquí. Fa
un goig esplendorós tenir aquesta sala tan plena. Per tant, moltes gràcies per el vostre temps i moltes gràcies al David Jiménez per la generosa visita i per estar avui aquí. Em toca presentar-te, David. Creo que ya todos y todas te conocen, pero vamos a poner así como unos elementos para destacar la presencia y la figura de David. David Jiménez es periodista y escritor. De hecho, recientemente ha publicado Los diarios del opio, donde alude a su experiencia como corresponsal para rememorar viajes por Extremo Oriente de autores como Kipling, Conrad, Graham Greene. Jiménez durante 2 décadas fue corresponsal en Asia para el diario El Mundo, cubrió guerras, movimientos sociales, catástrofes humanitarias de diversa índole, ha estado en Timor Oriental, una década entera dedicada a la guerra de Afganistán, ha estado en Sri Lanka, Pakistán, ha informado de las revueltas del Tíbet, Nepal, Filipinas, ha informado de la crisis nuclear de Fukushima. Fue director del Mundo, como ya sabemos, sucediendo en el cargo a Casimiro García Vadillo, que ocupó el puesto tras el cese de Pedro J. Ramírez. Fue destituido de la dirección a los 12 meses aproximadamente de haberlo ocupado. Los motivos de lo que sucedió se describen muy pormenorizadamente y con todo detalle en El Director, pero no solo es una crónica vivida, ¿no?, en primera persona, sino que es un libro donde se destripan las dificultades del ejercicio del periodismo, del ejercicio de la profesión, también las alegrías y también la gratificación de lo que supone el trabajo colectivo, el trabajo en equipo y la confianza en un grupo de periodistas, hombres y mujeres que confiaban en su labor de periodistas, de gatekeepers, que hemos estado insistiendo estos días en la figura del gatekeeper, de la función periodística, de la responsabilidad, en definitiva, la responsabilidad social que supone ser honestos con nosotros mismos y también con nuestros trabajos, ¿no?, con nuestro ejercicio. Cuando Jiménez llega a la dirección del Mundo, llega un corresponsal ajeno a los despachos, podríamos decir. Llega un periodista de a pie con la misión de digitalizar el diario, de sacarlo de la crisis en la que se encontraba. Y David, empezaremos Pilar y yo haciendo unas preguntas y luego automáticamente os pasaremos la palabra a vosotros. David, leyendo tu libro parece que estamos asistiendo, ¿no?, al último periodista de ala romántica, muy al estilo Kapuscinski. Y apelando a esta piel y a este alma de corresponsal, entramos un poquito en cómo estás digiriendo todo lo que está pasando en esta crisis, podríamos decir también humanitaria, ¿no?, lo que está pasando en Palestina, en Israel, cómo estamos digiriendo pues, todas estas imágenes que parece que el debate, ¿no?, de las coberturas periodísticas se suceden crisis tras crisis, ¿no?, guerra tras guerra. Buenas tardes, es un enorme placer estar con vosotros en esta universidad que me ha impresionado, no la conocía y me parece maravillosa. Gracias por las presentaciones tan generosas y exageradas sobre lo que he hecho. Y bueno, por ir directamente a tu pregunta, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, y lo decía el decano antes, ¿no?, en el que cualquiera que diga que el periodismo no es una carrera para hacer o que no es importante está completamente equivocado. Nunca en la historia, yo creo, ha sido más importante el trabajo del periodista. Lo que vosotros habéis escogido es una profesión que defiende democracias, defiende derechos de las personas, mejora la vida de la gente cuando se hace con rigor y se hace con ética y con principios. Y además, yo soy un convencido de que el impacto del buen periodismo es capaz, incluso en algunos casos, de detener guerras. Y esto que acabo de decir suena un poco exagerado, pero si uno se va a la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no?, que a vosotros os queda lejos, e incluso yo, que tengo algunos años más, me queda muy lejos, ¿no? Pero preguntaos por qué acabó la guerra del Vietnam. La guerra de Vietnam acaba porque hubo un grupo de periodistas que se jugó la vida por contar lo que estaba pasando allí. Transmitió la verdad al público estadounidense
y eso hizo que cambiara completamente la percepción que tenían los estadounidenses sobre la guerra que estaba librando su país con mentiras, y le obligó, en cierto modo, esa presión a buscar la paz. Es decir, el periodismo bien ejercido puede detener una guerra. Haceros cargo de la responsabilidad tan grande, ¿no?, de los que nos dedicamos a esto. Pero es que me voy a un municipio. Imaginaos por un momento que como periodistas descubrís que hay un cruce en Barcelona donde no hay un semáforo y en los últimos 3, 4 años 5 niños han sido atropellados, 3 han fallecido. Y vosotros denunciáis que ahí faltaba un semáforo, que ese dinero no se empleó o que estaba presupuestado y no se utilizó. Y gracias a vuestra información, el ayuntamiento tiene que poner ese semáforo. Y en los próximos 5 o 10 años no hay un solo niño que muera en ese cruce. Fijaos lo importante que puede ser el periodismo, y muchas veces no hace ni siquiera falta irse a miles de kilómetros de distancia a jugarse la vida, sino que en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestro país, también se puede hacer un periodismo que tenga un impacto en la vida de la gente. Por eso creo que en un momento en el que además vemos cómo hay gente intentando propagar el odio y la intolerancia, donde, bueno, como decía Cristina, cada vez hay más conflictos, donde hay dictadores que se están manteniendo en el poder gracias a la mentira, donde vemos además que las democracias están deteriorándose por la manipulación que sufrimos. En ese mundo en el que estamos ahora, vuestro trabajo va a ser importantísimo. Necesitamos a gente como vosotros, que os forméis en una universidad tan estupenda como esta, con grandes profesores, pero sobre todo necesitamos gente que tenga principios éticos y que quiera ejercer el periodismo y contar la verdad. Y si lo hacéis, yo creo que vais a contribuir de una manera enorme a mejorar la vida de la gente y os vais a poder sentir muy orgullosos de vuestro trabajo. Entonces, no dejéis nunca que nadie os diga que el periodismo no importa o que lo que hacéis vosotros no importa. No sé si este arranque sirve a contestar tu pregunta, verá un poco también de presentación, ¿no? Pero por ir un poco más a la actualidad de lo que estamos viviendo en Oriente Medio, ¿no? Yo la cantidad de información manipulada que estoy viendo en las redes sociales me deja perplejo, ¿no? Y lo que veo es que todas las partes están intentando manipularnos y va a ser muy importante que los periodistas nos pongamos del lado correcto, que es el de la verdad, ¿no? Para intentar desactivar a todos aquellos que intentan manipular a la gente. Es, como decía, un trabajo fundamental que no está exento de dificultades. Cuando uno ejerce el trabajo incómodo de contar la verdad, se va a encontrar siempre gente que va a intentar obstaculizarlo, que va a poner zancadillas, que va a intentar que no lo hagáis, ¿no? Y ahí es donde yo os pediría que seáis fuertes y siempre con ética y profesionalidad intentéis ejercer el trabajo, que no deja de ser otra cosa que buscar la verdad, hacer el trabajo. Y esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que cuando uno habla con un médico y alguien le dice, tú te dedicas a salvar la vida de tus pacientes, ¿no? Sí, nadie se sorprende, ¿no? Cuando un abogado, he visto que ahí al lado tenéis 4 casas, ahí hay abogados que ganan más de lo que vais a ganar vosotros, siento deciros. Cuando alguien dice, tu trabajo consiste en defender a tus clientes, por supuesto. Y sin embargo, cuando un periodista dice, mi trabajo es contar la verdad, muchas veces lo que recibes es escepticismo, dudas. Sí, hombre, no, eso no es así. Algo hemos hecho mal para que mucha gente no crea que nuestra misión fundamental es contar la verdad. Y cuando digo hemos hecho mal, me refiero a mi generación
y a la generación de mis mayores en el periodismo. Y por eso yo escribí El director para vosotros, en la primera página pone dedicado a los futuros periodistas, porque estoy convencido de que vosotros lo vais a hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Y si el libro puede servir un poco de guía cuando os encontréis con esas dificultades, esa gente que va a intentar que no contéis la verdad y demás, si tenéis en este manual una ayuda, entonces habrá merecido mucho la pena escribirlo. Bueno, hablando de toda esta guerra de Israel-Palestina, el sábado yo estaba viendo la televisión justo cuando se acabó el plazo que dio Israel para el desalojo de la franja de Gaza, la parte norte. Y entonces cortaron el programa, pusieron 4 cámaras en vivo con diferentes tomas, con una manera de mostrar como un espectáculo, a ver en qué momento caía una bomba y veíamos muertos, ¿no? Estamos asistiendo ante una espectacularización de la noticia que es nocivo y estamos también deshumanizando una tragedia humana tan grande. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? La manera de, no solo de cubrir los conflictos, sino la manera en la que la gente lo percibe. Cuando yo empecé en esto, para que os hagáis una idea de lo antiguo que soy, yo he llegado a dictar por teléfono crónicas desde Afganistán, ¿no? En otro libro que no es este y que no voy a mencionar porque no he venido a vender mis libros, pero hay un libro donde cuento una anécdota cuando llamo a cobro revertido a una secretaria para dictar una crónica, ¿no? Y yo estaba en Bután, un pequeño reino del Himalaya, y recuerdo que llamaba por teléfono y cada vez que llamaba a la secretaria me colgaba el teléfono. Y digo, ¿pero qué pasa? O sea, me han despedido, ya no sé. Y finalmente me coge el teléfono y le digo, soy David, quiero dictar una crónica, estamos a punto de cerrar la edición y estoy en Bután. Y me dice la secretaria, estás en Bután. Es que creía que era un lector cabreado que me llamaba puta, ¿sabes? Entonces, ese era el grado de dificultades que teníamos en aquella época, tecnológicas. Ahora yo veo a mis compañeros, algunos de ellos amigos, que están en Oriente Medio o están en Ucrania y con un solo aparato, con un teléfono móvil, están retransmitiendo en directo la actualidad. Esto ha supuesto que tengamos ahora mismo la mayor oferta informativa de la historia. Nos están bombardeando con información constantemente y además la tenemos tan al alcance que no podemos escapar de esa información. ¿Cuál es la dificultad? Pues entre una oferta tan masiva, ¿cómo diferenciamos qué es verdad y qué no es verdad? Y como ahora todo el mundo está persiguiendo a las audiencias de una manera a veces sin escrúpulos, esto también ha hecho que los periodistas y sobre todo, yo creo, los que trabajan en televisión, tengan la tentación de convertir la información en entretenimiento, en hacernos pasar lo que es una guerra donde los civiles están sufriendo, gente inocente está muriendo, que todo nos parezca una película de Hollywood, ¿no? Primero, porque la estamos viendo constantemente a través de los reels, de los vídeos, que al final tu mente se va acostumbrando al horror de ver esa muerte. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces los medios de comunicación, como ven que la audiencia se ha fatigado, como ven que la audiencia ya es insensible a veces, tienen que exagerar, tienen que todavía darle más a la audiencia para seguir teniendo a la gente enganchada. Y esto es una de las cosas que yo creo que vosotros en el futuro no tenéis que hacer, ¿no? La información no es un entretenimiento. La información sirve para que la gente tome decisiones, para que tengan un juicio sobre una situación. Y si la adornas de cosas innecesarias, si la exageras, si sensacionalizas, al final, si intentas hacer entretenimiento, le estás quitando, yo creo que la relevancia que tiene.
Esto no quiere decir, porque a veces se confunde, con que la información tenga que ser aburrida o no sé, a mí hay una frase que me encanta para definir el periodismo y yo me la atribuyo a mí mismo, pero probablemente se la quité a alguien, ¿no? Porque esto a veces ocurre, no te das cuenta, bueno, no, ya la haces tuya, la oíste de hace 20 años y ya la has hecho tuya. Entonces, yo me la voy a atribuir y la frase dice que el periodismo es el arte de hacer relevante, de hacer interesante lo importante. ¿Cómo podemos conseguir que cosas que muchas veces no le interesan a la gente sean atractivas para ellos? Sin ir a lo que tú mencionas del entretenimiento, del espectáculo, sino simplemente conectando con la gente, contando historias humanas, yendo a los lugares, describiendo bien lo que está pasando y contándole a la gente, yo creo, por qué es importante para ellos. Fijaos que los conflictos que estamos viendo en Ucrania y en Oriente Medio, por mucho que estén a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, tienen un efecto directo en nuestras vidas. Ucrania provocó una crisis energética, subidas de precios, crisis. Lo que ocurra en Oriente Medio puede afectaros a todos vosotros. Imaginad que ese conflicto se expande. Esperemos que no, pero hay un riesgo de que ese conflicto crezca y pueda desbordarse, ¿no? Eso nos afectaría a todos. Por eso es tan importante, yo creo, que los periodistas le contemos a la gente por qué tienen que conocer la situación. Y es verdad que habrá gente que no le interese absolutamente nada lo que pasa en Palestina y en ese conflicto. Pero nuestra obligación no es interesarles exagerando, sensacionalizando o convirtiendo eso en un espectáculo, sino haciendo bien el trabajo para que entiendan por qué es tan importante. Y en este ejercicio de la profesión, ¿es diferente, es peculiar? ¿Qué tiene de peculiar ejercer el periodismo aquí en España? Y ya conectando un poquito más de lleno al contenido del director. Bueno, los que habéis leído el director, que espero seáis todos porque si no os van a suspender, yo estoy encantado de que os obliguen a leerlo, por supuesto. Pero también creo que el director es el libro que a mí me habría gustado leer antes de ser periodista. Por eso lo escribí para vosotros, ¿no? Porque creo que en España los medios de comunicación han fallado a la gente. Creo que hemos traicionado los principios del periodismo. Todo lo que os decía al principio, de lo importantísimo que es nuestro trabajo cuando lo hacemos bien, el impacto positivo que podemos tener en la vida de la gente, también ocurre al revés. Cuando se hace mal periodismo, podemos destruir la reputación de gente que no lo merece, podemos desinformar a la gente y que escojan a políticos corruptos si ocultamos información, podemos enviarle al poder económico, político, a cualquier poder, el mensaje de que pueden ser impunes. ¿Por qué en este país el jefe del Estado, hoy en el exilio, ¿no? Juan Carlos I, pudo mangonear durante décadas? Pues por la sencilla razón de que la prensa, sabiendo lo que estaba pasando, no hizo nada. Y esto os lo cuento porque yo estaba ya de becario, fíjate los años que puede hacer de eso, no os lo voy a decir, pero son muchos. Y ya en las redacciones se hablaba y se comentaba y se sabía perfectamente que teníamos un jefe del Estado corrupto. Tuvieron que pasar 30 años y que se informara en la prensa británica y en la prensa de Suiza sobre los 100 millones que había cobrado en comisiones de Arabia Saudí, que por cierto 60 de ellos se los dio a su amante. Es decir, tuvieron que hacer el trabajo periodistas de fuera de este país para que nos enteráramos de que habíamos sido estafados durante décadas por el jefe del Estado, que era un comisionista de algunas de las peores dictaduras del mundo. Y yo creo que ese es un grandísimo ejemplo de cómo el periodismo falló
en su misión de contar a la gente lo que estaba pasando, ¿no? Y eso no puede volver a pasar. Y por eso escribí El director, porque aunque algunos compañeros se han enfadado conmigo por haberlo escrito, ¿no? Y me han dicho, bueno, ¿cómo es posible que ataques y critiques lo que hacemos y demás? Yo les digo, pues fíjate, si yo tengo un amigo, ¿no?, al que aprecio mucho y veo que está haciendo una cosa que le va a llevar hacia el precipicio, ¿cómo soy mejor amigo? ¿Ocultándole que lo que está haciendo le va a llevar al precipicio o avisándole y diciéndole, yo creo que deberíamos rectificar y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, yo, como el periodismo me ha dado tanto y es una profesión que quiero tanto y me parece tan importante, creía necesario denunciar desde dentro lo que estaba yendo mal, aquello que estaba corrompido. ¿Por qué? No por fastidiar al periodismo. ¿Cómo voy a querer fastidiar a esa profesión que me lo ha dado todo a mí y que he querido con tanta pasión y he ejercido hasta el punto de jugarme el tipo en algunos sitios? Pues con la intención de que cambiáramos lo que está mal, mejoráramos y cosas como la que ocurrió con el rey Juan Carlos I no se repitieran y tuviéramos muy claro una cosa que se ha olvidado muchas veces. Y es que nosotros como periodistas no trabajamos para el poder, no trabajamos para las empresas, no trabajamos para los partidos políticos. Nuestros jefes son los ciudadanos y trabajamos para ellos. El día que se te olvida eso, dejas de ser periodista. Y eso conlleva cabrear al poder, que yo creo que es una de las esencias del periodismo. Y es incómodo. Y antes en la comida que hemos tenido decía, bueno, es que si uno quiere meterse en una profesión donde todo el mundo esté encantado con tu trabajo, pues yo creo que una pastelería podría funcionar, ¿no? Llega el cliente y salen felices, ¿no?, de una pastelería, se han llevado ese pastel estupendo. Pero si tú lo que haces es dar información y tienes claro que tenemos que vigilar al poder y que tienes claro que a veces tenemos que contar cosas incómodas, pues muchas veces va a haber gente que se va a enfadar con nosotros, como se han enfadado muchos con el director. Y no pasa nada. Es parte de nuestro trabajo enfadar a la gente y hay que asumirlo. Y si no, pues hay otras profesiones donde no hay ese tipo de encrucijadas morales ni tienes que tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, teniendo en cuenta que en este auditorio caben unas 120 personas y que está lleno, estamos hablando de que de aquí saldrán 120 periodistas, al menos. Buenos periodistas. Buenos periodistas. Entonces mi pregunta va enfocada a eso. ¿Qué características deben de tener ellos para ser buenos periodistas, sobre todo considerando el contexto actual, ¿no?, que es muy diferente al que hemos hecho nuestra generación, ¿no? Bueno, hay unos elementos que el periodista tiene que son, digamos, básicos, originales. Yo creo que tienes que tener curiosidad por las cosas. Tienes que tener un deseo de compartir aquello que sabes, ¿no? Por supuesto, hemos hablado de la verdad, pero aquí es donde entramos en los matices y en la dificultad, porque por supuesto nosotros siempre creemos que contamos la verdad, aunque a veces esté influida por muchas cosas. Yo creo que el periodista, la cualidad más importante que tiene que tener es la independencia. Y no me refiero solo a la independencia de tener el coraje de contar cosas que disgustan al poder político o económico. No, independencia con uno mismo. Es decir, cuando tú vas a hacer una información como periodista, tu religión, tus convicciones, tus ideas políticas, tus prejuicios, todo eso tiene que quedar en casa. Y esto es de las cosas más difíciles de hacer,
tienes que escribir tu reportaje desde un folio en blanco. O tu podcast lo tienes que contar desde cero. Cualquier cosa que hagas en periodismo tiene que estar libre de sesgo. Y esto para mí es lo más difícil, porque todos tenemos ideas políticas. Todos tenemos, los hay ateos, los hay religiosos, de una u otra religión, los hay más sensibles hacia unos temas sociales u otros. Pero no podemos dejar que nada de eso influya en el trabajo. Nosotros hemos firmado un pacto no escrito, un compromiso con la gente que recibe nuestra información de que les vamos a contar la verdad. No nuestra verdad, la verdad. Y yo, a lo largo de los años que he ejercido el periodismo, esto me parece que ha sido lo más difícil de hacer, ¿no? Si yo, que me imagino estando en Cataluña, que habrá gente más favorable a la independencia de Cataluña y gente menos favorable. Si yo empiezo a leer un reportaje escrito por uno de vosotros y en el primer párrafo, y esto os lo estoy contando porque lo he visto muchas veces, yo ya sé si sois pro-independentistas o contrarios a la independencia, dejo de leer, porque me parece una estafa. Porque yo creo que es legítimo que uno tenga las ideas que quiera tener. Lo que no es legítimo es decir, soy periodista e intentar contar la historia desde tu punto de vista. No, eso en la opinión, en las páginas editoriales se puede hacer. Cuando haces información tienes que contar las cosas como son. Y eso es difícil porque a veces te obliga incluso a contar cosas que son verdades incómodas para ti mismo, que a lo mejor tú no querrías contar, pero es tu obligación contarlas porque sucedieron de esa manera. Esto lo vemos en el conflicto de Oriente Medio entre Palestina e Israel, que parece que estamos ante un partido de fútbol, que hay que tomar partido y ponerse una camiseta y da igual lo que hagan unos o lo que hagan otros. No se puede, no es compatible pensar que el ataque de Hamás contra civiles es un horror y que los bombardeos de respuesta en una zona con una densidad de población como la que tiene Gaza, también con cientos de muertos inocentes, también es un horror. Tenemos que ponernos una camiseta y sentir solo las muertes de aquellos que son más favorables a nosotros. Es absurdo, eso no es periodismo, eso es militancia, eso pueden ser muchas cosas, pero no es para lo que nosotros nos preparamos en la carrera que estáis estudiando. Entonces, es muy difícil, porque imaginaos que vosotros tenéis una convicción muy fuerte de quién tiene razón en ese conflicto y vais a cubrirlo. Y la tentación es cubrirlo desde el punto de vista en el que solo estás contando una parte de las víctimas o una... No, tú tienes que contar las cosas que ves, tienes que hablar con unos, tienes que hablar con otros. Vuelvo a la definición de qué es lo más importante que tiene que tener un periodista. Para mí, independencia. Teníamos más preguntas, pero yo creo que podríamos pasar el micro a ellos y ellas, que seguramente también tendrán muchas cuestiones, inquietudes, preguntas sobre el libro, sobre la profesión. Así que les decimos, David, que los tratamos desde el primer día como periodistas. Ya son periodistas. Son periodistas. Ya sois periodistas. Que necesitan pues, la formación del periodista, pero seguro que salen preguntas muy interesantes, así que... Y además los periodistas tienen que preguntar y preguntar y preguntar y a veces preguntar incómodo. Vamos a ver. Siempre hay una persona que tiene que romper el hielo. Sí, sí, sí. Así que lo rompemos por aquí. Gracias. Sí. Que s'ho vagin passant, Pilar. Sí, no? Ah, vale. Nos despreocupamos. Si acaso no levantamos esta área. David, ¿se escucha? Sí. Vale.
que hay muchos, o ahora mismo la gran mayoría de medios están en manos de capital extranjero. El caso del Mundo era uno de ellos. Sí. Mediapro, por ejemplo, está en manos chinas. Y por otra parte, también, por ejemplo, hay algunos organismos de prensa pública que esos organismos y las personas que están al mando también son escogidas a través de partidos políticos o más o menos a dedo. ¿Cuál es la esperanza de los futuros periodistas, teniendo en cuenta que casi todos los medios están controlados por personas que viven la realidad de este país distinta como la vivimos nosotros? Bueno, apuntas a uno de los grandes problemas, ¿no? Hemos hablado de la independencia, de que los periodistas debemos ser independientes, pero ¿qué haces si tu medio no es independiente? Y tienes que trabajar para él, ¿no? En la comida he contado la anécdota de un periodista joven. Yo estaba firmando el director en la Feria del Libro y se acercó a mí y me dijo, bueno, yo estoy muy avergonzado porque trabajo para este medio, bueno, el típico medio de bulos y de manipulación, ¿no? Y claro, por otra parte necesitaba ganarse un sueldo y era donde tenía trabajo, ¿no? Y yo le dije, pues yo creo que tú no eres responsable de lo que haga tu medio, eres responsable de lo que tú hagas. Y tienes que asegurarte de que todas las informaciones que tú firmas son verdad y que cumples con el rigor ético. Yo no te diría que te marcharas salvo que tengas un lugar mejor. Lo que te diría es que la línea roja que no puedes cruzar es manipular tú una información porque alguien te da una orden de que lo hagas. Yo creo que ahí es mejor que te despidan. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, esa información te va a perseguir el resto de tu vida, va a estar siempre ahí, no vas a poder borrarla. Tu reputación se va a ver dañada para siempre. Cuando quieras buscar otro lugar de trabajo, eso estará ahí, ¿no? Entonces, en un país como España es un problema la dependencia de los medios. Primero, tú has apuntado muy bien a los medios públicos, donde los partidos políticos consideran que cuando llegan al poder, los medios de comunicación que pagamos todos son suyos y los convierten en sus gabinetes de prensa. Esto es una vergüenza, ¿no? No debería ocurrir. Por otra parte, tienes medios supuestamente privados e independientes que están muy influidos por las empresas y los partidos políticos a través, como habéis leído en el director, de los acuerdos y de un intercambio de favores, ¿no? Tú me das a mí dinero y yo, cuando haya una información complicada, no te preocupes que te la voy a esconder, la voy a meter en un cajón. Y eso es un problema, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Yo creo que eso ya está pasando. ¿Y cómo está pasando? Pues la gente está yéndose de los medios, digamos, tradicionales a un nuevo ecosistema de podcast, de YouTube, de diferentes plataformas donde creo que vosotros vais a tener muchas oportunidades. Yo ya no creo que alguien que sale de la facultad en 4 años... No sabéis lo que va a cambiar esto en 4 años. Solo pensad lo que ha cambiado en los últimos 4. ¿Vuestra ambición tiene que ser salgo de aquí y voy a trabajar a la vanguardia? Pues mira, no. Que alguno a lo mejor acaba en la vanguardia, y no tengo nada en contra de eso. Pero es más posible que vuestras oportunidades estén en los nuevos ecosistemas, en los podcasts, en streaming, en los documentales, y en cosas que ni siquiera hoy imaginamos y que con la inteligencia artificial van a empezar a salir. Y creo que vais a tener muchas oportunidades. Cuando yo empecé en periodismo, las posibilidades eran mínimas, porque yo tenía el sueño de crear mi propio periódico, pero ¿cómo iba a crear mi periódico si necesitaba la impresión con un coste carísimo, la inversión de montar una plantilla, de alquilar el local para la redacción, tal? Es decir, solo la gente y las empresas que tenían mucho dinero, como esas que has mencionado, extranjeras a veces, tenían capacidad de montar un periódico. Y hoy,
4 o 5 amigos se juntan y crean la revista 5Ws sobre información internacional. Oye, y quieras o no, están pagando unos sueldos, están haciendo buen periodismo. Creo que hay oportunidades que antes no había. Y es verdad que existe la precariedad, que hay presiones, que no siempre es una profesión fácil, que es un oficio lleno de frustraciones, porque tienes días de mucho subidón, porque te han publicado algo o lo que sea, y días en los que las cosas no salen. Bueno, en casi todas pasa también, ¿eh? Pero también creo que es un momento de unas oportunidades increíbles, ¿no? De llegar a gente que antes no podías llegar, de innovar y llevar el buen periodismo a esas audiencias que ya han abandonado los periódicos tradicionales, las televisiones tradicionales y demás, ¿no? Y vosotros, que estáis en el pulso de la gente joven, tenéis una oportunidad única de llevar buen periodismo a vuestra generación. También a lo mejor a los más mayores, pero sobre todo a vuestra generación, que ya no va a leer el diario El Mundo o La Vanguardia o ninguno de estos diarios probablemente, que se van a informar a través de otros lugares. Y ahí yo creo que en los próximos años va a haber muchas oportunidades de hacer cosas, yo creo que con más independencia de la que hemos tenido nosotros, porque esos medios te permiten tener un contacto mucho más directo con tu audiencia. Si lo haces bien, tener un modelo de suscripción. Y no digo que sea fácil, ¿eh? Crear una audiencia es muy difícil, cuesta tiempo, hay que ganarse la confianza de la gente, hay que, de una manera sostenida en el tiempo, contar la verdad, pero creo que se puede hacer. Y lo decía el decano antes, ¿no? Aquellos de vosotros que tengáis vocación, ganas, espíritu, yo no escucharía nunca a los que os dicen que no se puede. Si yo hubiera escuchado a toda la gente que me ha dicho no se puede, desde el principio, desde que tenía vuestra edad, no había hecho nada de lo que he hecho. Cuando empezaba en el periódico, me acuerdo que me peleaba con los jefes, ¿no? Porque me decían, no, la crónica no se puede empezar así, hay que pirámide invertida y tal. Y a mí me gustaba innovar, a veces demasiado, es verdad. Y un día estaba en esa época, había en el periódico había una sala donde había unas máquinas de teletipos que escupían las noticias en papel. No es ahora que ahora las tienes en internet muy fácil, pero en esa época había una salita que iba escupiendo y tal. Y yo, que era bastante, bueno, rebelde en la redacción, mi jefe se cabreaba conmigo y me decía, vete a por los teletipos para no escucharme, ¿no? Entonces yo iba a esa salita y recuerdo que en ese lugar olvidado del periódico, aparte de las máquinas que hacían mucho ruido, yo tenía que recoger todos los papeles, ponerlos en montones, internacional, sociedad, deportes, y luego repartirlos por las secciones, ¿no? Y había un mapa del mundo y portadas de enviados especiales que habían publicado en el periódico desde lugares diversos, ¿no? Y un día, mirando aquellas portadas y aquel mapa, dije, joder, pero si yo lo que quiero es hacer lo que hacen estos, ¿no? Y entonces volví, estuve pensándomelo y dije, pues yo lo que quiero hacer es corresponsal. Y todo el mundo me dijo, eso es imposible, si tú eres el Mindundi aquí en la redacción, el becario, ¿tú cómo vas a ser corresponsal, no? Y entré un día en el despacho de Pedro J. Ramírez, que entonces era el director, y le dije, después de haber visto el mapa, me fijé, ¿dónde no hay corresponsal? Y Estados Unidos estaba cubierto, África cubierto, Oriente Medio cubierto, Rusia cubierto, me fui escorando, y de repente en el Extremo Oriente digo, ahí no hay nadie. Y entré en el despacho del director y le dije, solo hay un sitio del mundo donde no tienes corresponsal, y es el Extremo Oriente. Y yo me presento voluntario. Claro, se quedó así mirando, debió decir, pero este Mindundi, ¿qué hace aquí pidiéndome ser corresponsal, no? Y entonces se lo pensó y dijo,
vete 6 meses y probamos, ¿no? Y volví 18 años después para ocupar su puesto. Si yo hubiera escuchado a los que me dijeron no se puede ser corresponsal, pues nunca lo habría hecho, ¿no? Luego, cuando era corresponsal y me decían, yo decía, quiero ir a Corea del Norte, y todos mis compañeros en Asia me decían, no se puede viajar a Corea del Norte, no dejan entrar a periodistas. Bueno, yo tenía la opción de decir, vale, pues no dejan entrar a periodistas, pues no entro. Pero no. Dije, ¿y si me invento una personalidad diferente, creo tarjetas de visita diferente, una amiga que trabaja en una empresa me hace un contrato como si trabajara con ellos, pide un visado? Bueno, y entré en Corea del Norte 2 veces. Y luego, cuando me quisieron nombrar director del Mundo, pues me dijeron, esto no lo que tú quieres hacer no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, tú quieres cambiar el periódico, quieres que sea independiente, quieres romper los acuerdos con las empresas. No se puede hacer. Bueno, pues vamos a ver si se puede o no. Bueno, ahí no se podía. Hay que reconocerlo, ¿no? Y entonces se me ocurrió escribir el director y la gente me dijo, pues, pero amigos, buenos amigos que querían lo mejor para mí. Este libro no se puede escribir. Si escribes ese libro no te va a dar trabajo a nadie el resto de tu vida, estás muerto. Yo todavía era relativamente joven para la profesión, tal. Imposible. Oye, imposible. Esa es la palabra que más me gusta para intentarlo. Y escribí el director. ¿Y me trajo problemas? Sí, pero luego me trajo, esta es la 10ª edición del libro, y estamos en proceso de hacer una película, ¿no? Y estoy aquí gracias a haber escrito ese libro, y vosotros nos queda más remedio que leerlo. Lo que quiero decir es que en todos esos años de carrera, yo siempre me he encontrado gente que me ha dicho que no se podía. Y yo creo que cuando os encontréis gente que os diga que no se puede, pues tenéis que daros media vuelta, no hacer ni puñetero caso e intentarlo. ¿Quiere eso decir que a todos os va a salir como me salió a mí? Pues no, desgraciadamente no. Y hay otros que les ha ido mejor que a mí, y a otros les ha ido peor. Bueno, pero te aseguro que no te va a pasar nada si no lo intentas, si aceptas que la gente que te encuentras en el camino y te desmotiva y te dice que no se puede, te diga que no se puede, ¿no? Entonces yo os animaría siempre a intentarlo, a lanzaros. Esta es una profesión en la que hay que tener iniciativa y donde no puedes estar esperando a que te pasen cosas. Tú tienes que hacer que pasen. Ya sea creando un podcast, un canal de YouTube, llamando a un redactor jefe porque tienes un reportaje que has hecho y estás convencido de que puede publicarse, lo que sea. Pero hay que tener iniciativa. Buenas, hola, aquí. Bueno, como futura periodista deportiva me gustaría preguntarte sobre la visión que tiene usted sobre los casos de corrupción en el fútbol español que han ido surgiendo últimamente, como puede ser el caso Negreira, los audios de Florentino Pérez o de Rubiales con Piqué, y cómo cree que afectan las presiones que ha habido detrás de estos casos. Gracias. Esto me lo preguntó la semana pasada Jordi Wild, que yo creo que vosotros lo conocéis, ¿no? Y cuando me preguntó por el caso Negreira, a mí se me escapó una risa. Y él me... Veo que hay una sonrisa, digo, sí, porque sé que eres del Barça y a lo mejor esto que te voy a decir no te va a gustar, ¿no? Yo soy conocido por ser muy poco amigo de Florentino Pérez. O sea, no nos caemos bien y he denunciado muchas veces su manera de actuar, lo que pasa en el palco del Bernabéu, etc. Y de la misma manera soy muy crítico con el caso Negreira y con que el Barça contratara al vicepresidente de los árbitros. Y antes os he hablado de lo importante que es en el periodismo dejar atrás vuestras convicciones, vuestras ideas políticas y, por favor, también vuestros colores futbolísticos. O sea,
nosotros podemos ser fanáticos el domingo en el partido y animar, y si el árbitro pita un penalti, aunque sea justo en nuestra contra, pues cabrearnos. Sí, pero cuando estamos ejerciendo el periodismo, no estamos en nuestra vida privada, no podemos ser subjetivos de esa manera. Entonces yo le decía a Jordi, tú ahora imagínate que eres del Madrid. Claro, esto le costó bastante de imaginárselo. Y escuchas, escuchas que alguien del Madrid, Florentino Pérez, del que hemos hablado en el programa varias veces de una manera bastante negativa, te enteras de que durante años dio orden de que se le pagara al vicepresidente de los árbitros varios millones de euros para lo que sea. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso sea ético. Y no me vale, es que el Madrid también, no, es que sí, probablemente, o sea, yo no digo, yo no sé, pero uno tiene que tener la capacidad de quitarse la camiseta y juzgar las cosas de una manera independiente. Y me pasa también con los partidos políticos, que a mí cuando yo era director del Mundo, como muchos de mis lectores eran votantes del Partido Popular, se cabreaban conmigo, porque publicábamos muchos casos de corrupción del Partido Popular. Y me decían, pero bueno, ¿y por qué no atacas a los otros? Digo, no, si a los otros, si cuando tenga información de los otros también va a salir. Pero nosotros somos periodistas. Y yo sabía que a mí me perjudicaba publicar la corrupción del PP. Me perjudicaba porque se me daban de baja los suscriptores del periódico. Pero era mi obligación. El fútbol... a mí me parece que la vida en general ya está bastante corrompida. Ya tenemos demasiados mangantes a nuestro alrededor para que manchen también algo tan bonito como el deporte, ¿no? Donde yo creo que es una de las pocas cosas donde parece que todavía debería ser una meritocracia, ¿no? Donde se enfrentan dos equipos, o en el tenis, que es un deporte que a mí me gusta, dos personas en igualdad de condiciones. Y el que ha entrenado más, el que tiene más talento, gana al otro, ¿no? Y eso a mí me parece que es bonito. Cuando tienes alrededor pues, a tramposos en la política, en la empresa y demás. Entonces, a mí me admira cuando veo un periodista que es del Barça y es capaz de decir, esto que hizo el Barça está mal. Y me admira cuando veo... alguien que es del Madrid y es capaz de decir, Florentino Pérez, pues no es el... Es verdad que en títulos le ha ido bien, pero no es un tipo con una ética para liderar un club como el Real Madrid. Y no pasa nada decirlo, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que hablaba. Si a esto le añades la corrupción sistémica en el fútbol, en el cual hemos llegado a un momento en el que el dinero es absolutamente todo y no importa nada más, bueno, pues a mí me ofende que jugadores que tienen 500 millones en el banco se vayan a Arabia Saudí a promocionar un régimen que reprime a las mujeres, que encarcela a los disidentes y cuyo principal gobernante ordenó el descuartizamiento de un periodista en el consulado de su país en Turquía. Oye, pues yo tengo algo en contra de eso. Y no me parece que estar jugando al fútbol y lavando la imagen de ese régimen, cuando a cientos de metros hay gente pudriéndose en la cárcel simplemente por oponerse al gobierno, pues yo tengo un problema con eso, ¿no? Y sobre todo, y lo hablaba en la entrevista con Jordi Wild, porque ellos se pueden permitir tener una postura mucho más ética y moral, porque muchas veces la moral y la ética
¿Es exigible a alguien que tiene un trabajo precario, gana 800 euros, no llega a fin de mes y le vamos a pedir que, no sé, que no intente que le pongan una multa? No, o sea, tiene dificultades que hacen mucho más difícil hacer lo correcto a veces, ¿no? Y hay gente que tiene el privilegio absoluto de vivir una vida desahogada y tener pagada la factura de la luz de su familia, de sus hijos, de sus nietos y de las próximas 100 generaciones de su familia, que se puede permitir tener una postura moral sobre ciertos aspectos y hablar y denunciar cosas. Y es importante que lo hagan. Y no lo hacen a cambio de más dinero, ¿no? Yo sabía cuando publicaba la corrupción en el Partido Popular o cuando publicaba noticias que afectaban a grandes empresas de España, yo sabía que si publicaba esas historias, mi puesto de trabajo corría peligro y que me iban a echar, básicamente, y que mi sueldo iba a volver a ser, bueno, pues cuando me hicieron director se quintuplicó y digo, bueno, y vivía con privilegios de director y tuve que tomar una decisión. Me callo sobre todo esto que está pasando para mantener el puesto, el sueldo y todos los privilegios, o lo denuncio de todas formas aún sabiendo que me van a echar o que hay un riesgo importante de que me vayan a echar. Y entonces, en esos momentos yo pensé mucho en compañeros reporteros que habían muerto cubriendo conflictos. Y compañeros y traductores que habían acabado en la cárcel por denunciar regímenes autoritarios, ¿no? Y pensé en ese fotógrafo, Kenji Nagai, que hoy es un protagonista de una novela que escribí que se llama El corresponsal, al cual mataron a 10 metros de donde yo estaba. Y me dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí si hago mi trabajo? Que me echen del periódico. ¿No es ese un precio pequeñísimo en comparación con el sacrificio que han hecho tantos reporteros de guerra, tantos periodistas que están en dictaduras y que están pudriéndose en la cárcel por contar la verdad? Y yo no la voy a contar para mantener los privilegios de director. No. Si me echan, que me echen, pero voy a hacer mi trabajo. Y eso yo creo que no se lo puedo exigir a ese periodista que vino a la Feria del Libro y que tenía el sueldo base y que a lo mejor tenía que pagar una hipoteca. ¿Y qué le voy a pedir? ¿Que coja y denuncie a ese periódico y a sus jefes públicamente como he hecho yo? No, porque él no se lo podía permitir. Yo sí me lo podía permitir. Yo me podía permitir escribir el director. Y habría sido, el otro día me decían otra vez en Twitter, qué valiente por haber escrito el director, ¿no? Y a mí nunca me gusta cuando me dicen eso. No me gusta porque valiente es ir a México a escribir del narcotráfico. Y valiente es estar ahora en Gaza, mientras están cayendo bombas que te pueden matar. 12 periodistas muertos llevamos. En una semana, poco más de una semana. Entonces, me niego a atribuirme ninguna valentía. Ahora, lo que sí os digo es que habría sido muy cobarde no haber escrito el director. Porque estando en una posición de privilegio, con una seguridad económica, con un nombre que me permitía escribir en medios extranjeros, simplemente por haber mantenido un cargo o que me hubieran dado trabajo en otro sitio, no haber escrito el libro, no haber contado lo que vi, eso no lo pude hacer, ¿no? Y por eso hablo del coraje moral de hacer cosas a veces que te perjudican. Y a veces en la vida hay que hacer cosas que sabes que no van a ser lo que mejor te viene, ni más beneficio te va a dar, pero que son lo correcto. ¿Quiere decir esto que hay que inmolarse cada vez que...? No. Pero si estás en una posición
que te permite hacerlo, creo que lo tienes que hacer, y todos esos futbolistas están de sobra en esa posición de hacer lo correcto y no lo hacen. Más. Aquí, esta mañana leíamos todos en redes sociales la noticia, hemos visto el vídeo que Televisión Española ha publicado sobre la muerte del futbolista juvenil del Córdoba, que veíamos una conexión en directo, que después han borrado el vídeo en redes sociales porque se veía el cuerpo del chico que luego se ha hecho oficial que era él y todo el tema. Entonces, más que nada, le quería preguntar un poco pues, su opinión según el tema periodístico, sobre el vídeo, sobre los hechos y, bueno, qué le parece todo lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Gracias. Yo devolvería la pregunta, ¿no? Y diría, ¿aportaba algo mostrar el cadáver de ese chaval a la historia? O sea, informativamente, ¿qué añadía? Una vez tú sabes que un chaval joven ha muerto y lo han encontrado atrapado entre dos vagones, ¿no? ¿Realmente qué aporta mostrar la imagen del cuerpo? Yo creo que no aporta absolutamente nada. Creo que Televisión Española cometió un error, pero también creo que hizo una cosa que está muy bien, y es pedir disculpas. Estaban en un directo, no era una cosa grabada, y a veces en los directos pues salen imágenes que no quisieras. Han pedido disculpas, lo han retirado. Me parece que eso está bien hacerlo así, ¿no? Pero antes, cuando hablábamos del espectáculo, ¿no?, del periodismo, es que no hace falta, realmente. Es que hay que pensar en la familia que puede estar viendo esas imágenes, ¿no? Es que tenemos que tener empatía y no pensar solo en la historia y en cuánta audiencia vamos a captar si mostramos más cuerpos, más sangre, ¿no? Muchas veces hay que detenerse, pararse a pensar y decir, ¿cuál es el efecto que esto que voy a hacer va a tener? Y es algo que desgraciadamente a veces no se hace, ¿no? No siempre lo más gráfico, lo más bestia, es lo más informativo, ¿no? Hay veces, de todas formas, que sí que hay que mostrar la crudeza de las cosas, porque de la misma manera que creo que es un problema recrearse en el morbo, creo que también es un problema cuando damos informaciones sobre conflictos, por ejemplo, y ahí no ha muerto nadie. Lo único que vemos es, desde la distancia, unas luces que vienen, ¿sabes? Los ejércitos les encanta compartir ahora en sus propias redes sociales. Veis que comparten constantemente imágenes de sus aviones, del misil, llega y ves como, es como un videojuego. No te muestran los muertos, no te muestran lo que ha hecho esa bomba, a quién ha matado. Inocentes, no. Y creo que hay veces que hay que mostrarle a la gente la realidad, y a veces es dura. Y si no quieres ver la realidad de un conflicto o de algunas cosas que pasan y que son terribles, pues ahí está Disneylandia para entretenerte, ¿no? O te pones Netflix y te pones algo más relajante. Pero si quieres informarte, creo que tienes que a veces enfrentarte a la cruda realidad. Pero hay un equilibrio entre mostrar la realidad cuando esa realidad te está informando y te está mostrando algo relevante, a cuando estás simplemente utilizando el morbo y no estás aportando nada, ¿no? Creo que en el caso del chico que han encontrado, esa escena no aportaba ninguna información adicional. Ahora, si mañana hay un bombardeo, imaginemos que hay un bombardeo de una zona y el ejército de turno ha compartido una escena en la que vemos así en gris, tal, la explosión, bueno, todo destruido, y te dice, hemos matado a 15 terroristas en esta operación. Y tú estás cubriendo ese conflicto, vas allí y ves que no es verdad,
que los muertos son civiles. Yo creo que ahí está justificado que tú muestres a esos civiles muertos con el respeto, por supuesto, de no identificarlos, de una serie de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero creo que ahí sí que estás aportando información. Estás demostrando que la versión del ejército de turno es falsa. Y para demostrarlo, no te queda más remedio que mostrar imágenes que son muy duras, pero que son de la guerra. Y las guerras son así, ¿no? Entonces, creo que cada noticia, cada una de estas decisiones es muy particular y hay que estudiarla con mucho cuidado, ¿no? No puedes decir 0 cadáveres o siempre voy a mostrar los cadáveres, ¿no? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿mostrar esto tan duro aporta información? Y si es así, entonces creo que hay que hacerlo. ¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes. Querría preguntarle un par o tres de cuestiones. La primera sobre el hecho de que no se utilicen en el caso, por ejemplo, de Israel y Palestina. Yo diría más la desgracia de ver como un canal que en teoría se quiere considerar importante como La Sexta, obviaba el hecho de tener expertos cualificados sobre el terreno, sobre esta cuestión y invitaba a Miguel Ángel Revilla a hablar, al presidente de Cantabria. Y entonces mi pregunta sería, ¿por qué se opta por la solución más fácil en este caso, ¿no? No poner a un tipo que no sabe demasiado sobre el conflicto y tira que te vas, ¿no? Sí, la verdad es que lo que dices es uno de los grandes problemas, ¿no? Fijaos qué rápido los tertulianos han pasado de ser expertos en la amnistía a ser expertos en el conflicto palestino, ¿no? O sea, la mayoría de ellos no han estado en un conflicto en su vida. No saben absolutamente nada de lo que pasa allí, pero no tienen ningún problema en dar unas lecciones rotundísimas sobre las soluciones, sobre quién tiene la culpa, sobre todo, ¿no? Esto que comentas de Revilla yo no lo había visto, pero vamos, yo si tuviera que informar o crear un panel para informar del conflicto, pues hombre, no me llevaría a Revilla, no me llevaría a Belén Esteban, no me llevaría, no sé, quiero decir, en España hay mucha gente que sabe mucho del conflicto de Oriente Medio, ¿no? Ahora, ¿prefiere la gente o qué están buscando realmente los que utilizan a gente que no sabe? ¿Están buscando realmente informar bien a la gente o vamos a poner a alguien famoso para que la audiencia aumente, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces pues, es más lo que hablábamos antes del espectáculo, del famoseo y demás. Yo recuerdo, a mí me echaron hace tiempo de una tertulia y recuerdo que luego vi que habían contratado un torero para comentar la actualidad. No me acuerdo de qué torero era. Y digo, pues bueno, quiero decir, en eso hemos caído muchas veces, ¿no? Creo que la televisión en España ha hecho mucho daño al periodismo, ¿no? Porque se ha promocionado no solo a gente que desconoce los temas de los que habla, sino que creo que también a gente que ha echado fuego a cualquier discusión, que viven del enfrentamiento, del sectarismo,
del desprecio absoluto a las opiniones contrarias. A mí me gustaría una televisión donde se debatiera de todo, pero lo hicieran, a poder ser, la gente que más sabe y que lo hicieran de una manera ordenada, sin gritarse, bueno, todo eso que habéis visto, ¿no? Pasa lo mismo, antes me preguntabais por el fútbol. ¿Yo qué quieres que te diga? Seguro que aquí algunos fans habrá del Chiringuito y esos programas. Y me parece bien porque tiene que haber entretenimiento, pero no confundamos entretenimiento con periodismo deportivo. Son dos cosas diferentes. Yo me puedo ir a la consulta del dentista y leerme Lola y no pasa nada, ¿no? O sea, porque no todo en la vida va a ser conflicto, información sesuda sobre... Pero yo no se me ocurriría llamar a lo que hace la revista Hola información de calidad. Pues no lo es, ¿no? O sea, es otra cosa. Y en esto de los tertulianos ha ocurrido que es mucho más barato llevar a un plató a 4 tertulianos para que se peleen que enviar a 4 reporteros a cubrir la información. Mucho más barato. Y es desgraciadamente lo que ha pasado. Yo creo que ahora mismo algunos medios deben estar preguntándose si hicieron bien al descabezar sus secciones de internacional, echar a los corresponsales y dedicarse solo a dar opinión. Creo que con el mundo como está y todo lo que está pasando, necesitaríamos que no hubieran desmantelado la información internacional como se ha hecho en los últimos años en España. Ay, vale, perdona. Buenas tardes. Con la decadencia de la prensa en papel y como usted ha dicho, del nacimiento de tantos medios digitales como podcast, sean vídeos, sea Twitter, ¿crees que esto significa la muerte del periodismo tal y como lo conocemos? Gracias. No lo creo. Yo soy un convencido de que el periodismo va a seguir siendo necesario, la gente va a querer seguir siendo informada, va a haber gente como vosotros que va a querer informar y hacerlo bien. Yo lo que creo es que está evolucionando y que los medios de distribuir ese periodismo están cambiando. Por ejemplo, TikTok, ¿no? Yo sé que ahora es una manera de informarse de la gente joven, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que nos informemos a través de TikTok. Tengo algo en contra de algunos que en TikTok hacen basura, ¿no? Y hacen vídeos que no tienen ninguna rigor, que no han pasado ninguna verificación, donde se ponen imágenes que son de hace 5 años y se dice que son de hoy. Contra eso tengo un problema. Pero el mal periodismo ha existido también antes. A mí me hace gracia cuando algunos compañeros de mi generación dicen, oh, es que mira qué basura se hace en Internet. Y digo, pero tú has visto lo que se hacía en muchos medios aquí antes de Internet, porque había gente manipulando. La mentira no es una cosa de ayer, no es una cosa nueva. Entonces, la clave es cómo llevamos buen periodismo a todos esos lugares, ¿no? A TikTok, a Instagram, a lo que venga, porque está claro que van a venir cosas nuevas, ¿no? TikTok no sé cuánto lleva, pero no lleva mucho. Quiero decir, entonces, es el contenido, es bueno, es riguroso, ha pasado por un proceso de verificación, los periodistas que lo han hecho tenían la intención de contar la verdad, y si tiene todos esos elementos, me da igual que sea un vídeo de 30 segundos, hombre, no vas a conseguir mucha profundidad en 30 segundos, pero bueno, oye, son pinceladas y se puede hacer también. Y no creo que eso vaya a ser la muerte del periodismo. Que, por cierto, esto ya se dijo cuando antes los periódicos se enfrentaron a la radio, ¿no? Y de repente salió la radio y todo el mundo empezó a decir, esto es la muerte de los periódicos, esto es la muerte del periodismo. Y entonces llegó la televisión, esto es la muerte de la radio. Y así hemos estado siempre, ¿no? Lo siguiente iba a matar a lo anterior.
no es importante el medio en el que se comunica, lo importante es cómo se comunica, ¿no? Y hacerlo bien. Y de ahí la importancia que tenéis vosotros, porque vosotros ya habéis crecido en el mundo digital y tenéis muchísima más conocimiento sobre cómo manejaros en ese mundo que los de mi edad. Y vosotros vais a ser los que vais a tener que pensar cómo llevar ese buen periodismo a todos esos medios nuevos que hay y a los que vengan después. Ese va a ser vuestro desafío, ¿no? Y por eso creo que tenéis que estar formándoos completamente y siempre. Ahora, la esencia del buen periodismo de hace 50 años es la misma que hoy. Eso no ha cambiado. ¿Ha cambiado la tecnología? Sí. ¿Ha cambiado qué es periodismo y qué no es periodismo? No. O sea, periodismo es informar de cosas relevantes de manera independiente, sin sesgo ni manipulación. Eso ha sido siempre así. Lo era así hace 100 años, hace 50, lo es hoy. Eso no va a cambiar nunca. Y creo que siempre va a haber gente que quiera ese periodismo, siempre. Hola, bona tarda. La meva pregunta és que quanta responsabilitat tenim com a ciutadans i consumidors de medis en la perversió del periodisme actual? Es muy buena pregunta esa. Porque yo soy una de las personas más críticas, ¿no?, con el trabajo que hacemos los periodistas, pero soy también muy, muy crítico con las audiencias, ¿no? Antes hablaba de cómo se enfadaban los lectores del Mundo cuando publicábamos la corrupción del Partido Popular. Y claro, esta idea de que, bueno, lo que hagan los míos no importa, ¿no? Lo que hagan los otros es lo que quiero saber, es un problema porque pone una presión muy fuerte sobre los medios para no contar verdades incómodas, ¿no? Pero me pasa lo mismo cuando veo que los programas de máxima audiencia en la televisión pues son los que vosotros conocéis, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo es posible, no? Que se premie o que las audiencias premien la telebasura, por ejemplo. Creo que necesitamos audiencias más educadas y sobre todo con más espíritu crítico para, primero, aceptar verdades incómodas que no les gustan, verdades que atacan a los que ellos consideran los suyos, y también para, si están lo suficientemente formadas y educadas, para rechazar el contenido más lamentable que hay hoy en los medios y castigarlos, ¿no? Y decir, yo un medio que publica, por ejemplo, intimidades de la gente sin su permiso, no lo voy a leer. Por principio no. Si yo entiendo que la naturaleza humana, el cotilleo, tal, oye, el saber sobre la vida personal de la gente, bueno, pero si un medio está cometiendo una violación de la privacidad de otras personas sin su consentimiento, yo no voy a promocionar eso, no lo voy a ver. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que las audiencias hagan su trabajo. Luego otra cosa que ocurre y que es muy relevante para vosotros y vuestro futuro, y es el tema de las suscripciones, ¿no? Volviendo a la audiencia, porque parece que todo el mundo tiene dinero para suscribirse a Netflix, pero nadie tiene dinero para suscribirse a un medio de información. Es verdad que en España no hay muchos por los que yo pagaría, también es verdad eso, ¿no? Pero creo que tenemos que tener en cuenta que la información de calidad es cara y hay que pagarlo. Y antes hablaba de, tú juntas a 4 tertulianos, le dices 2 de derechas y 2 de izquierdas y les dices, esto es real, porque a veces pasa, corte de publicidad y les dicen, oye, ¿podéis pelearos un poco más? A ver si
si sube la audiencia. Estas cosas pasan, ¿no? Y eso es muy barato de hacer, pero enviar a un periodista a Corea del Norte es caro. Y los periódicos que quieren hacer buen periodismo necesitan dinero. Y si nadie se quiere suscribir a ellos, pues no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la cultura de la información de calidad es gratis, pues tiene que acabar. Y eso en parte es culpa nuestra, porque los periódicos hace 20 años decidimos que todo el contenido lo íbamos a regalar, que es el equivalente a que Mercadona mañana diga, a partir de ahora, entre usted en nuestras tiendas y llévese lo que quiera, y no tiene usted que pagar. Eso es lo que hicimos los periódicos, aunque parezca increíble, hace 20 años. Y durante años y años a mí me enviaban a todos estos lugares y cubría, y todo ese contenido era gratis, aunque costaba un dineral ir a esos sitios. Cuando vas a la guerra, por ejemplo, los periódicos tienen un coste grandísimo porque no es solo el viaje, el traductor, el hotel, el seguro. Claro, para que alguien te asegure en un sitio donde te pueden matar, el periódico tenía que pagar un dineral, ¿no? Bueno, hay muchos gastos, pero luego lo dábamos gratis, como si lo que habíamos hecho no valiera absolutamente nada. Y ese es un error que pagamos muy caro y que ahora están intentando rectificar y están intentando que la gente pague y demás. Hay una doble culpa en esto. La audiencia, como tú mencionas, yo creo que tiene una parte importante, y luego los medios, que tienen que dar mucha más calidad si quieren que la gente les pague. Porque, claro, si tú das un periodismo sesgado, que apoya a un solo partido, que cuando te llama el banco de turno y te dice que no publiques algo, no lo publicas, si haces ese periodismo, luego no vengas pidiendo dinero encima para que te pague. Primero demuéstrame que vas a ser un periódico valiente, riguroso e independiente, y luego pídeme dinero. Hola, buenas tardes. Has hecho referencia en varias ocasiones a tu época como corresponsal y me gustaría que explicaras, si puede ser un poco por encima, tu primer conflicto en el que estuviste a nivel internacional y que dieras algún consejo a las personas que nos queremos dedicar a este campo. Gracias. Bueno, es que mi primer conflicto, sobre todo las chicas, me vais a odiar, porque, y yo creo que lo conté en mi primera entrevista en Wild también, yo estaba de luna de miel en Bali y estalló la guerra en la isla de al lado, con mala suerte también, ¿no? En Timor Oriental. Y bueno, llegó un momento en que me marché a cubrir la guerra y suspendí mi luna de miel, cosa de la cual no estoy muy orgulloso. El periodismo tiene esto, ¿no? Que tú no puedes ser periodista de 9 a 5, me quito el uniforme y ahora ya no soy periodista, ¿no? Igual que un bombero, imaginaos que sois bomberos y de repente el edificio de al lado está ardiendo y decís, mira, no, es que yo estoy ahora mismo con mi cerveza y no estoy fuera de servicio, no puedo ir a apagar el fuego. O eres médico y atiendes partos y de repente te llama una parturienta y es que, no, mira, es que ahora no me viene bien, ¿sabes? Porque, oye, pues mira, hay trabajos que tienen este inconveniente, ¿no? Que son vitales en el sentido de que lo eres 24 horas del día y uno es periodista constantemente. Entonces, fui a cubrir Timor con la mala suerte de que encima fue el conflicto donde más cerca estuve de que me mataran. Porque mientras yo, que era mi primer conflicto y era muy inexperto, entraba en Timor Oriental, todos los periodistas que habían estado cubriendo la situación allí hicieron el viaje inverso, se estaban yendo a Bali de vacaciones. Y yo dejaba a Bali y a mi recién casada mujer y me iba a cubrir la guerra, ¿no?
Y llegué al hotel y con la mala suerte de que lo rodearon enseguida unas milicias pro-indonesias, iban con machetes, con arcos, con flechas. Yo dije, pero esto es un poco como una película de John Wayne, esto es muy raro, ¿no? O sea, yo miraba por la ventana y los veía ahí gritar, muerte al extranjero, muerte al extranjero. Y yo, joder, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, entonces, claro, pensaba en que mi mujer se iba a quedar viuda en la luna de miel, que eso es bastante... Y el dueño del hotel llamó a un destacamento militar que había cerca y recuerdo mucho el miedo que pasé cuando aporrearon la puerta de mi habitación y yo pensé que ya venían a por mí y al final fueron los soldados que me sacaron de allí. Tuvieron que recorrer 200 kilómetros en los cuales nos perseguían este convoy de milicias todavía empeñadas en matarme. Y ese fue el primer conflicto. Yo creo que una experiencia suficiente para haber dicho me voy a dedicar al periodismo deportivo. Pero no, yo creo que al final me pasó lo contrario, ¿no? Me dieron más ganas todavía de cubrir ese tipo de historias. Y luego pues llegaron Afganistán, Cachemira, Sri Lanka, bueno, muchos conflictos donde yo creo que por cuestiones de edad, porque entonces era más joven, no solía tener miedo o si lo tenía lo aparcaba en un sitio para hacer mi trabajo. Y luego vi con los años cómo caían en acto de servicio compañeros, ¿no? Julio Fuentes lo mataron en Afganistán cuando me sustituyó a mí en un receso. A Julio Anguita Parrado lo mataron en Irak. Mataron a un amigo, Ricardo Ortega, al cual dediqué un libro. Mataron a Kenji Nagai, como se contaba en Birmania, a escasos metros donde yo estaba. Y poco a poco fui asumiendo y dándome cuenta de que realmente eso podía pasarme a mí también, ¿no? Han caído muchos compañeros, ¿no? Yo lo que os diría, porque últimamente me pasa mucho que estudiantes de periodismo, no de primero como vosotros, pero sí de tercero, cuarto, me dicen, no, ¿qué consejo me das para ir a la guerra y tal? Y yo siempre les doy uno, ¿no? Y es que no vayan, o por lo menos que no vayan inmediatamente en el inicio de su carrera. Yo creo que cubrir una guerra es la cosa más traumática del periodismo, más intensa, la más difícil, y es algo que solo se puede hacer después de haber obtenido antes experiencia en otros terrenos, ¿no? Y que se pueden hacer grandísimas historias periodísticas en muchísimos sitios donde no te juegas el tipo, y que después de haber tenido un recorrido en ese tipo de historias, si todavía tienes la vocación de cubrir conflictos, pues entonces das el paso y lo haces. Pero creo que hay que hacerlo con prudencia, de la misma manera que alguien que quiera hacer escalada no va a empezar subiendo el Everest. Sería absurdo no haber hecho escalada nunca y subir el Everest. Primero empezarás por un 1500, luego por un 3000, cuando hayas escalado un 5000 y luego te irás a esos 8000 del Everest, ¿no? Pues con el periodismo ocurre lo mismo. Creo que hay que formarse, prepararse, hacer reporterismo local en tu ciudad, después pasar a un reporterismo internacional, si es lo que te interesa, y ya más adelante, si tienes la vocación, hacer conflicto. Pero yo sí creo que el mejor trabajo que yo he tenido y tendré nunca en mi vida como periodista fue el de corresponsal, porque me permitió vivir aventuras, me permitió conocer a gente fascinante, me permitió crecer como persona, conocer mundo y vivir el lado más romántico del periodismo. Y la verdad es que no habría cambiado esos años por nada del mundo, y es verdad que en algunas situaciones hubo riesgos, como la que os he contado,
pero también hubo muchísimas satisfacciones, muchísimas aventuras y la oportunidad única de ser testigo de acontecimientos históricos. Y yo creo que eso mereció mucho la pena, la verdad. Y tener un buen fixer. Bueno, lo de los fixers es fundamental, ¿no? Sí. O sea, esa es una figura sin la cual los corresponsales no seríamos nada, ¿no? Cuando yo iba a Pakistán, por ejemplo, pues al final es un periodista local o un traductor local que es el que te guía por el país, que te ayuda, que habla el idioma. Y yo pues entablé mucha amistad con mis fixers, ¿no? Y se han creado... Os recomiendo una película que probablemente casi ninguno de vosotros hayáis visto, tiene ya algunos años, pero que os va a gustar mucho, que se llama Los gritos del silencio. Es una película sobre la historia real de un reportero del New York Times que cubrió el genocidio de Camboya, de Pol Pot. Y es la historia de su fixer, de la persona que le ayudó a cubrir aquel acontecimiento y lo que pasó. No quiero hacer spoiler, pero si queréis entender cuál es la relación de un corresponsal con su fixer, con la persona que le ayuda en esas situaciones, creo que Los gritos del silencio, que en inglés se llama The Killing Fields, es una buenísima película para verlo. Hola. Que yo quería preguntarte, porque tú, bueno, en general has hablado mucho de la ética periodística y sobre todo de la falta, pues, de ética, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se podría fomentar esta ética? ¿Si crees que es algo que se debería hacer desde la universidad o es algo más estructural? Es interesante, ¿no? Porque yo no creo que una persona deshonesta pueda hacer periodismo honesto. Yo no creo que una persona que no tiene empatía por los demás pueda ser un periodista que le importe la gente de la que escribe. No creo que un mentiroso, una persona que constantemente miente en su vida a las personas que tiene alrededor, vaya a contar la verdad en el periodismo, ¿no? Ya sé que hay una frase muy... Me da hasta vergüenza decirla porque es tan estereotipada y se ha dicho tanto, esa de Kapuczynski, ¿no? De que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Bueno, yo conozco malas personas que han hecho bastantes buenos trabajos en el periodismo. Pero sí creo que depende más de cómo seas como persona el tipo de periodista que vas a ser. Y que una persona que tiene empatía por los demás, que tiene sensibilidad, que tiene un sentido de justicia fuerte dentro de su persona, va a ser más capaz de convertirse en un buen periodista que alguien que no tiene esas cualidades humanas, ¿no? Al final los periodistas no somos solo periodistas, somos personas, ¿no? Muchas veces me preguntan cuando en los conflictos y tal, cuando os encontráis una situación en la que tienes que elegir entre ayudar a una persona o escribir tu crónica, ¿no? ¿Tú qué haces? Es una pregunta que sale mucho. Y claro, a mí me llama la atención, ¿no? Porque yo digo, vamos a ver, si yo estoy en una carretera y yo me encuentro un niño herido en un conflicto y no hay una ambulancia y nadie que lo pueda ayudar y yo voy con un coche, ¿voy a hacer una foto y me voy a ir? Es evidente que no. Que lo vas a llevar al hospital, aunque eso suponga no poder ir al lugar donde tenías que ir a hacer tu reportaje. Pero creo que es una cuestión de humanidad y de empatía y de cómo sea cada uno. También he visto y me he encontrado compañeros, es verdad que son los menos, pero yo me he encontrado compañeros que no tenían ninguna empatía por la gente de la que escribían y que les daba igual y los veían como actores en un teatro y que si
las cosas salían peor para ellos, pues mejor la historia, ¿no? Bueno, sí, hay gente que es así, pero son los mismos que son unos cabrones en su vida diaria. Quiero decir, es que no es que sean, que de repente se van a la guerra o se van a cubrir algo y se vuelven malos, es que ya son malos, ¿no? O tienen esa falta de empatía. Entonces sí creo que es más determinante la calidad humana de cada uno que no lo que te puedan enseñar. Yo os podría, y los profesores aquí os van a enseñar cómo ser buenos periodistas, pero al final va a depender de vosotros que apliquéis esas normas. Y yo quiero pensar que los vais a aplicar, ¿no? Y que vais a creer en esta profesión de la manera que hay que hacerlo. Alguno habrá, me imagino que no. Vale. Hacemos las dos últimas preguntas, las juntamos, ¿sí? Buenas tardes. Yo quería preguntarles si cree que con los medios digitales, si el poder político sigue teniendo tanta influencia para manipular o evitar que salgan ciertas informaciones, o si más bien ha perdido ese poder. Gracias. Por aquí había otra, las juntamos, David. Sí. Que en el libro cuentas que hay pocas mujeres que llegan a prosperar en el mundo del periodismo y en los medios, y si crees que eso ha cambiado, sigue siendo así o está mejorando. Empezando por la primera pregunta, creo que la fragmentación de los medios, el hecho de que antes tú ibas a informarte y había 4 periódicos en el kiosco y bueno, vosotros ni de lejos habéis vivido la época en la que había 2 canales de televisión en España y además tu padre te decía levántate y dale al botón para cambiarlo, ni siquiera algunos somos lo suficientemente mayores para haber vivido de niños esa época, ¿no? Y ahora tienes, ¿cuántos canales habrá en YouTube? Millones, ¿no? Las audiencias se han fragmentado, los periódicos ahora no hay los 3 o 4 que te encontrabas en el kiosco, ahora hay cientos, miles. Y además, como ahora Google te traduce los textos, tú puedes estar leyendo un periódico israelí si quieres saber lo que están diciendo sobre Gaza. Y si hay una cosa en Alemania, pues leer un periódico en alemán y te lo traduce inmediatamente. Es decir, yendo a lo local, por ejemplo en España, yo creo que han perdido mucha influencia a la hora de manipularnos y de informarnos. Y que están intentando recuperar esa influencia a través de las redes sociales. Y los partidos políticos en España, por ejemplo, Vox y demás, tienen una infraestructura en redes sociales, tienen un equipo de mucha gente. Porque ellos consideran que su influencia ya no pasa tanto por los medios como por informar o manipular, muchas veces, directamente a la población a través de sus redes sociales. Y no nos necesitan ya los periodistas para hacerlo. Entonces ha cambiado muchísimo, ¿no? Otra cosa que ha ocurrido con Internet es que tiene más influencia un solo periodista, pongamos Jordi Évole, ¿no? Con los millones de seguidores que tiene, ¿qué tiene más influencia? ¿Jordi Évole o el diario El Mundo? Yo creo que la tiene más Jordi Évole, ¿no? Entonces, eso también ha cambiado mucho, ¿no? Está todo más fragmentado y hay riesgos. La manipulación no ha terminado. Simplemente está yéndose por otros lados, ¿no? Sigue habiendo en medios de comunicación manipulación y diarios y radios que son de unos y de otros y que a cambio de subvenciones publican unas cosas u otras, pero creo que la gran batalla por la manipulación está ahora en otros lugares, ¿no? Está en las redes sociales, está en las plataformas como YouTube, y por eso os decía al principio, y vuelvo a insistir en el importantísimo trabajo que vais a hacer vosotros en desmontar toda esa manipulación. Y una cosa que a mí me preocupa especialmente, ya no solo es la manipulación a favor de un partido u otro, la manipulación para que nos odiemos los unos a los otros, para que rechacemos al diferente,
para estigmatizar a aquellos que son diferentes por raza, orientación sexual, llámalo lo que quieras, ¿no? Creo que ahí el periodismo tiene una función muy importante para desmontar bulos, desmontar mensajes de odio, para, yo creo que ser plataformas de debate tolerante sobre las ideas, ¿no? Y huir de ese periodismo sesgado y de trinchera que lo que hace es dividir todo en dos bandos irreconciliables que se tienen que enfrentar, donde el que no piensa como tú es tu enemigo. Yo creo que eso vosotros tenéis que, en la medida de lo posible, con un periodismo sosegado, moderado, que aporte las ideas de unos y otros, que sea independiente, yo creo que vais a poder combatir ese tipo de manipulación y os vamos a necesitar para que lo hagáis. Es clave. Esto suena un poquito a serie de Netflix, pero vosotros sois soldados de la verdad, en cierto modo. Tenéis que estar del lado de la verdad y si conseguimos que las nuevas generaciones estéis del lado de la verdad, creo que aquellos que quieren manipular, quieren propagar el odio, lo van a tener mucho más difícil. Y en cuanto a la última pregunta de las mujeres, claro, en El Director yo cuento cómo era el ambiente de machista en las redacciones cuando yo empecé. Es que no te lo puedes ni creer. Que las mujeres que se quedaban embarazadas fueran enviadas a documentación, que era una sección apartada donde ya no tenías ninguna posibilidad de prosperar, era una manera de enviar un mensaje a las demás y decir, si te quedas embarazada, si quieres tener una vida familiar, tu carrera está acabada. Es así de duro, ¿no?, lo que se hacía. Acoso. Pues, había situaciones en las que los jefes acosaban sobre todo a las periodistas más jóvenes que venían, digamos, vulnerables, ¿no? Todas esas cosas pasaban, yo creo que siguen pasando, pero mucho menos, afortunadamente. Yo creo que se ha mejorado, todavía hay trecho por recorrer, pero cuando yo fui director del Mundo, por ejemplo, pues la primera persona que contraté como directora adjunta era una mujer. Y me pasó una cosa curiosa, yo creo que la cuento en El Director, pero ya no sé lo que cuento en El Director y lo que no he contado, ¿no? Pero yo recuerdo mucho mi primera reunión como jefe, como director del Mundo, ¿no? Y las reuniones en las redacciones, casi todas, se hacen en una sala cristalada que toda la redacción puede ver. Y reuní a los jefes, que yo no los había nombrado, que son los que heredé cuando me hicieron director del Mundo. Y se reunieron los jefes, que eran 20, y de los 20 jefes había una mujer. Y una compañera sacó una foto desde detrás del cristal y publicó un tuit que decía, lo primero que tiene que cambiar el nuevo director, ¿no? Y tenía razón. Eso había que cambiarlo, ¿no? Y en el año que estuve creo que avanzamos mucho. Había compañeras que tenían contratos discontinuos, o sea, y pasaba curiosamente con mujeres. Cuando llegaba el verano, las echaban, las sustituían por becarios y en septiembre las volvían a contratar. Bueno, pues regularicé los contratos que pude. Nombré una redactora jefe de Internacional Mujer. Intenté mejorar la situación, pero no solo porque es lo justo, que lo es, sino porque además va en el interés de cualquier empresa, sea periodística o no, tener el talento femenino en primera línea. ¿Qué puede ganar una empresa que margina el talento femenino? Absolutamente nada. Y en el caso del periódico era muy curioso porque teníamos los datos que demostraban que esa cultura machista estaba perjudicando al periódico. Cuando hicimos encuestas sobre nuestros lectores nos dimos cuenta que el 80% o
lo digo de memoria, no sé si era el 80 o el 70, eran varones, eran hombres. ¿Por qué? Porque nuestro contenido lo decidían hombres, con lo cual era un contenido muy masculino. Y muchas historias que podían interesar a las mujeres se relegaban a las revistas femeninas, ¿no? Como si tuvieras que hacer una cosa muy absurda, ¿no? O sea, ¿no? Hacer una revista para... Vamos a hacer un periódico para hombres y ya les damos una revista de mujeres y tal. Entonces, era un disparate absoluto. Necesitábamos tener a mujeres en puesto de responsabilidad para decidir el contenido que también atrajera a todas esas mujeres que se habían alejado del periódico. Y si hubiera durado un poquito más de lo que duré, yo creo que queda claro por qué no duré, ¿no? También, o sea, pero si hubiera durado un poco más, creo que habríamos avanzado mucho en ese aspecto. Por los dos motivos, porque era bueno para el periódico y para cualquier empresa de lo que sea. Y también, por supuesto, porque es de justicia, ¿no? Y un periódico, un periodista que se supone que se dedica a contar la verdad y a mejorar la vida de la gente y a ser independiente, honesto y demás, no puede funcionar en un sistema donde una parte de la población, la mitad de la población o más, está marginada o discriminada. Así que bueno, es una de las cosas de las que me siento orgulloso de ese breve periodo como director, ¿no? El haber empujado dentro de mis posibilidades, haber contribuido a que ese machismo fuera desapareciendo. Creo que hoy la situación ha mejorado, hemos tenido y tenemos directoras en los medios y yo espero que en los próximos años haya muchísimas más. Muchas gracias. Pues de parte de la universidad te queremos dar las gracias. Estoy segura que todo lo que nos has contado deja una semillita, ¿no? En cada uno de los estudiantes, que aquí intentaremos también seguir regando, ¿no? Para que dé buenos frutos a futuro. Y pues bueno, este tipo de conversaciones también son una invitación para practicar, ¿no? Un buen periodismo, para que mantengan ese optimismo que se debe mantener y las características, ¿no? de un buen periodista. Así que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Mucha suerte.